el motivo de que algunas personas no consiguen lograr una nueva vida. Em Deuteronômio capítulo 32, vai aparecer aqui em pantalla, diz um versículo que tem todo que ver com o que vamos falar hoje. Em vez de oferecer-lhe sacrifícios a Deus, se los ofreció a quienes? A los demônios. Mire-me usted, por favor, Deuteronômio 32, 17. Em vez de oferecer-lhe a Deus, oferecem a quienes? A los demônios. Quando eu hablo de sacrifício, eu estou falando de esforço também. Há muitas pessoas que elas são muito hábiles, rápidas e pendientes de esforçar-se quando é algo para si. Quando é algo, a vezes para os demônios, porque há quienes têm o valor de entrar em uma cueva, saltar um panteão, entrar de escondido em um cemitério, ou não é assim. Há quienes são muito listos para estas coisas. E ao invés de fazer isso para Deus, a gente hace para os demônios. E quando não hace para os demônios, lo hace para si ou hace para outra pessoa. O mundo é muito fácil de ser enganado. O mundo se engana muito fácil. Deus não quer que tenhamos uma religião, Deus quer que seamos sus hijos. Las escrituras dizem que Abraão teve quantos hijos? 2 hijos. Uno de la mujer esclava e el outro de su esposa, quem havia nascido livre. Versículo 23. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Mira, livre é chamado de livre, livre. Se lhe chama livre aquele que não trabalhava como escravo. Ai, que interessante, né? Porque aquele que era escravo era aquele que era escravizado. Um exemplo, Abraão, ele não tinha filhos com sua esposa, então sua esposa lhe deu uma ideia. Sabe nossa empleada, esta esclava que temos aqui? Acuéstate com ella, vamos a ter um hijo e ele vai ser tu heredero. Os homens que sabem pensam assim, que esposa maravilhosa, não? Porque Deus lhe havia prometido a Abraão que, Abraão, tu descendência será a nação mais poderosa da terra. Los que te bendigam serão bendecidos, los que te maldigam serão maldecidos. E Deus dijo, eu vou estar contigo, e digo várias coisas, 7 bendições. Então Abraão pensava assim, para que Deus cumpra as coisas que me ha prometido, eu necessito ter um descendente. Pero como minha esposa é estéril, e ela já está grande, eu estou grande, é melhor eu tenho um filho com minha empleada, minha esclava. E isso foi um intento humano de Abraão, de quê? De lograr, ter um filho. De que a promessa, o que Deus lhe havia proposto, prometido, se cumpriera. Abraão teve quantos filhos? 2. Pero um hijo vino de quem? De sua empleada, a esclava. E o outro hijo vino de quem? Então, um hijo nasceu de uma mulher esclava e o outro nasceu de uma mulher que já era livre. Abraão teve 2 hijos, 2 descendências. Versículo 24. Essas 2 mulheres são uma ilustração de los 2 pactos de Deus. A primeira mulher, Agar, representa o monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo que esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Versículo 26. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac.
pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac. El hijo que nació por el poder de él. Entonces aquí Pablo en sí, Pablo el apóstol, yo voy a hablar de lo que él está hablando y de lo que yo quiero hablar para los días de hoy de nosotros aquí. Aquí Pablo está hablando del siguiente: los judíos querían obligar a quien no era judío a ser judío, a circuncidarse, a guardar el sábado y a no comer cerdo. Y ele estava falando aqui, os hijos de Ismael também eram de Abraão e eram escravos e queriam obrigar a los demás a ser como eles, porque nasceram do poder do Espírito. Essa é uma explicação. A outra é a seguinte: há duas maneiras de você lograr que Deus lhe dê uma nova vida, que sua vida cambie, que Deus lhe bendiga. A maneira humana e a maneira de Deus. A la maneira de Deus. Quando Abraão ele se acostou com a esclava, nasceu um hijo chamado Ismael. E este hijo, depois que ele cresceu, a esclava começou a querer ser já senhora, porque tenho direitos. E então aquele hijo, aquela mulher começou a perseguir a la que era livre. E por quê? Você sabe que hasta os dias de hoje, os árabes, este lado do mundo, eles são hermanos e peleam entre si. Unos creem em Alá, Maomé, outros creem em el Deus não sei quê, porque, se você não sabe, allá, nesta zona de muita guerra, em Palestina, esses lugares, eles se consideram hijos de Ismael, e eles creem que eles são os bendecidos por Deus. ¿Me explico? Mientras que do outro lado de Israel são os hijos de Isaac, e eles creem que eles são hijos de Abraão. Aquele lugar em onde está aquele domo dourado, aquela coisa dourada de Jerusalém, allí é uma mesquita, se diz, não? En este lugar, eles ambos creem que Abraão allí, en el monte Moriá, sacrificou a Isaac. Então eles peleam hasta hoje. Pero este problema de guerra nasceu de Abraão querer fazer as coisas a sua maneira. Se ele hubiera confiado em Deus e obedecido a Deus e creído em lo que Deus lhe havia dito, jamais nasceria Ismael. Que é o que aprendemos com isto? Que quando você não lhe obedece a Deus, quando você quer fazer as coisas a sua maneira, de seu esforço humano, só vai nascer problema. Deus não necessita que nadie le eche la mano para nada. Se Deus lhe prometeu uma nova vida, se Deus lhe quer dar uma nova vida, se Deus quer fazer de você seu hijo, não hace falta que você haga nada com sua força humana. É Deus quem tem que fazer. ¿Sí me deu a entender? Pero nós vemos muitas pessoas que não querem fazer as coisas como Deus quer. Elas querem que Deus haga como elas querem. E de aí nascem vários Ismaeles. Que é Ismael? El hijo fruto de mi esforço, de mi desobediência. E aí que foi o que Deus lhe mandou fazer? Versículo seguinte, 30. Pero que dizem as escrituras a respeito? Versículo 30. Echa fuera a quem? A la esclava e a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava não compartirá la herencia del hijo de la mujer livre. La promessa de Deus era para quem? Era para Isaac, era para la mujer Sara, livre. Ou seja, Deus prometeu: mis bendiciones se van a cumplir em Isaac, en el hijo que nazca de esta mujer que es estéril. Abraão entendeu, não, que eu tenho um hijo, Deus já me vai bendecir. Não, vai venir de ele. Essa é a maneira de ele. É como aquela pessoa que diz assim: pastor, estou solteiro, encontrei aqui uma pessoa, Deus bendice esta relação. Não, se foi você que logrou, não. Se não vieram de Deus, não. Vai ser um problema para você. Não sei se me explico. Ai, pastor, não tinha trabalho, agora Deus me deu um trabalho, não puedo mais vir à igreja. Seu esforço humano, não foi Deus que lhe deu. Vino de sua desesperação. Porque Abraão já estava grande, ele tinha o medo de quê? Ele tinha o medo de morir e não deixar herederos. Não sei se vocês me entendem isso. Está muito profundo, está muito difícil de compreender. Você está compreendendo? E isso é o que Abraão hizo. Abraão se desesperou, sua esposa se desesperou e eles pensaram: para quienes vamos a deixar o que temos? Abraão, rápido, agarra a melhor empregada que queres aí. ¿En serio, Sara? Sí. Adelante. E aí Abraão foi, se acostou com ela e depois se envolveu um problema. Pero Deus não dijo, não é de qualquer que nazca, vai ser de ella, pero vai ser em mi tiempo. Quando você se desespera, quando você se llena de afã, de ansiedade, você comete o erro de Abraão.
de querer ayudarle, echarle la mano a Dios, ayudar a Dios, y usted solo se perjudica. Porque Dios no necesita que nadie le ayude. Usted solo tiene que confiar en lo que Él le pide y obedecer. Amén. Dios no necesita que nadie haga nada. Ele vai hacer. E Ele não se olvidou, não. Ele sabe qual é o momento correto, perfeito, propício para poder usted ser bendecido. Amém? Aí Ele dijo assim: echa quê? Como quem? Echa quê? Echa afuera a la esclava e a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. 31. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer que libre. ¿Qué significa ser hijo de la mujer libre? Nosotros no estamos aquí por un esfuerzo humano, es por obra de ¿quién? Mi vida no va a cambiar por mi esfuerzo, va a ser por obra de ¿quién? De Dios. Pero Abraham, padre de la fe, tuvo 2 hijos. Es decir, hay 2 clases de personas que dicen tener fe. Aquellos que son frutos de esfuerzo humano y que hacen todo a su manera, porque se desesperan, meten la pata, regan el tepache, hacen todo mal, no logran ser bendecidos. Y aquellos que nacieron de la libre, que nacieron por medio del Espíritu, que no hubo nada de humano, fueron personas que obedecieron a Dios, confiaron en Dios y hicieron lo que Dios mandó. Llegó el momento en que aquel hijo creció y aquella mujer también estaba ahí, y Abraham, aún siendo papá de aquel niño, ¿qué tuvo que hacer? Abraham tuvo ¿cuántos hijos, gente? Ismael y Isaac. Ismael era más grande. Supuestamente él sería heredero de todo, pero no fue a él a quien Dios prometió. Míreme usted, por favor, ponga atención, usted va a entender. Hay cosas que Dios va a hacer en su vida que Él solo va a hacer si usted decida someterse a la manera que Él va a hacer. No hace falta que, pastor, yo quiero que Dios me bendiga, pero que Ismael también sea bendecido. No va a ser bendecido. Usted va a tener que renunciar a Ismael, va a tener que mandarlo fuera, echarlo fuera a él y a su mamá, y Dios lo va a cuidar. O sea, son amistades que renunciamos, lugares que renunciamos, el amante que uno tiene que renunciar, el pecado que uno tiene que renunciar, cosas que uno tiene que renunciar para que la promesa que Dios me ha dado se cumpla. ¿Sí me doy a entender más o menos? Porque no todos los que sirvieron para mí llegar hasta aquí son los mismos que van a estar conmigo para llegar a otro lugar. Hay cosas que me sirvieron para llegar hasta aquí, de aquí en adelante ya son otras cosas. Tengo que dejar para atrás estas cosas. Y a veces estas personas también. Si yo quiero que la promesa de Dios se cumpla. Ustedes no entendieron nada, ¿verdad? Entonces, así como dice en la Biblia, en el libro de Messi, capítulo 2, livro de Messi, capítulo 2. É só para, está buscando, não é para buscar, não. É só para despertar. Versículo 17. Versículo 17. Así como somos sus hijos, también somos ¿qué? Sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de ¿quién? De Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de ¿qué? De su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Amén. Creo que está faltando un versículo aquí, que pusimos en la mañana. Aprovechamos y ponemos en placa. Vean ustedes qué cosa interesante. Si yo soy hijo de Dios, ¿yo soy qué? Heredero. Heredero juntamente con ¿quién? Con Cristo. Es de ahí que nosotros queremos que ustedes entiendan. Usted tiene derecho a una vida bendecida. Si es usted hijo de Dios, usted no puede aceptar cualquier clase de vida. Si usted es hijo de Dios, usted es heredero, usted tiene derecho a una vida de un hijo de Dios. Pero quizás usted es hijo de Dios, pero usted no se comporta como un hijo de Dios y vive como si fuera esclavo. Y por eso es esclavizado, es humillado y padece. Y no se ve que usted es un hijo de Dios. ¿Ustedes me entienden más o menos? Si usted es hijo de Dios, usted es heredero de todas sus promesas. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Todos aquellos que te bendicen, quizás seas bendecido. Y todos aquellos que te maldigan, prepárese porque te va a ir mal, te vas a enfermar. ¿No es así que Dios le dijo a Abraham? No. Y Él dijo a Abraham, a través de ti,
todas las familias de la tierra serán destruidas. Y en donde ponga la planta de tus pies te vas a fracturar. ¿Fue eso? No, es todo lo contrario. Dios le dijo a Abraham: Abraham, los que te bendigan serán bendecidos, quien te maldiga será maldecido. O sea, Dios le prometió eso a Abraham y a todos sus herederos, que somos nosotros, que no nacimos del intento humano, estamos aquí por el Espíritu de ¿quién? De Dios. Ahora, si usted es heredero de las bendiciones de Dios y usted no está bendecido, usted no tiene un ejemplo del Espíritu Santo de Dios, es porque usted tiene derecho, pero usted no hace caso de ese derecho. Nosotros heredamos la promesa más grande que un ser humano puede heredar, el Espíritu Santo. Y como dice aquele versículo, si participamos en su sufrimiento, también vamos a participar en ¿qué? En su gloria. Como dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará ¿qué? ¿Quiénes son verdaderamente sus hijos? Seamos sinceros, de todos los que estamos aquí hoy, ¿todos somos hijos de Dios? No, no somos. Algunos que están aquí son cristianos, algunos, no todos, son cristianos. Otros son católicos, otros son espiritistas, otros son mormones, priistas, outros são ateus. Eu não sei quem é você. Você está aqui, você quizás tenha uma religião, pero não significa que você é filho de Deus. Não, pastor, eu sou hijo. Pode ser o tanto que você quer. El verdadero hijo tiene vida de hijo, tiene el ADN. El Padre lo reconoce. Por eso Jesús dijo, fue Jesús quien dijo, muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, yo expulsaba demonios en tu nombre. Y él dirá: apártense de mí, porque yo no los conozco. Porque el Padre conoce al Hijo. ¿O no? Dios no quiere más una iglesia de miembros, de religiosos. Él quiere hijos, porque el Hijo tiene derecho a la herencia. ¿Participamos del sufrimiento? Participamos. Porque el sufrimiento es la persecución, es la burla, es las críticas, son las cosas que las personas nos dicen por venir aquí. Pero si participamos del sufrimiento, también vamos a participar ¿de qué? De la gloria. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es que nada comparado con la gloria que Él nos revelará que lo que usted está pasando hoy no es nada comparado con que Dios le va a revelar. Va a llegar el día que aquellos que se burlaron de los hijos de Dios van a ver que verdaderamente éramos hijos. Y nuestro Padre nos protege. Amén, gente. Míreme usted, por favor. Usted que durmió toda la prédica, despierta por lo menos ahora. Por favor. Escuche esto. Nosotros, para ser hijos, tenemos que ser adoptados. Y para ser adoptados nos tenemos que entregar. Si usted dice: pastor, yo ya soy hijo de Dios, mire a su vida, vea lo que usted tiene derecho y mire cómo usted está viviendo. Despierta mientras usted tiene tiempo. ¿Quién ya hizo 40 años de edad? ¿Quién ya pasó de los 40? ¿Cuántas veces más usted va a hacer 40 años? Despiértese, por favor. No tiene otro 40, es solo uno. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Híjole, yo pensé que tenía más. 65. ¿Cuántos 65 va a haber? Gente, verdaderamente hay cosas en esta vida que es solo una vez. Es solo una vez. No tiene 2 veces. No tiene 3 veces. Hay cosas que si usted tiene tiempo de esperar y pensar, reflexionar, pero hay cosas que no tiene tiempo para eso. Usted tiene que ser rápido. Usted tiene que ser rápido porque la vida va pasando o no va pasando. Essas pessoas que foram ao mundial e gastaram muito dinheiro, está bem que é dinheiro de elas, é decisão de elas, mas se elas não têm a Deus, a alegria se vai acabar assim quando acaba o mundial. Apagou a luz do estádio, da cancha, acabou a luz, acabou a alegria. Não llena, gente, nada nos llena, solamente o Espírito de Deus nos llena, não é nada. Então, você tem que ser rápido, tem que entender o seguinte: eu estou aqui na igreja, ¿para que Deus me trajo aqui? Para ser su hijo, e sendo su hijo, eu sei que tenho direito a uma herência. Que é o que Deus me deixou de herência? Dolor, enfermidade, tristeza, depressão, desgraça, vício. Que é o que Deus me promete?
que el que está solo habita en familia, bendición para la familia, bendición en el amor, bendición en la familia. Hay luchas, pero yo participo del sufrimiento y después viene la gloria. Jesucristo fue humillado, fue crucificado desnudo, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, se burlaron de él diciendo: tú no eres un rey, ¿qué haces ahí? Las horas en que Jesús estuvo en la cruz fueron las horas en que más ele fue atacado en toda su existencia humana aquí en esta tierra. Pero aún así ele estuvo ahí, hizo la voluntad del Padre. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Ele fue crucificado y a su lado habían ladrones. Cuando ele resucitó, ahora ele está sentado a la derecha del Padre. Ele soportó una corona de espinas, pero ahora tiene una corona de ¿qué? De gloria. El infierno se burló de él. En el mismo día que ele murió, ele fue al infierno y humilló al diablo, como dice en Colosenses, agarró las llaves del infierno y de la muerte. O sea, después del sufrimiento, después del sacrificio, vino la gloria. Amén. Jesús dice, allá en el libro de Juan capítulo 15, nadie puede quitar mi vida. Nadie me puede quitar. Nadie me puede quitar la vida. Yo mismo que la doy. ¿Usted entiende eso? Es como si Jesús dijera el siguiente: nadie me está quitando nada. Yo, de manera voluntaria, soy quien la doy. Yo la entrego. No fue así como que, ay, pastor, el diablo tomó a Jesús de Dios. No, fue Dios que entregó. Juan capítulo 16, versículo 33, que Dios amó al mundo con amor tan grande que entregó a su único hijo. Él entregó, nadie que lo quitó. Es usted que tiene que entender que yo tengo derecho a una vida bendecida. Y si soy hijo de Dios, no acepto vivir esclavizado. Y si no soy hijo de Dios, yo te pido, Padre, adóptame, téngame como un hijo, porque yo no quiero más vivir en este mundo como criatura, como creyente, como cristiano. Repito, usted puede quizás ser considerado cristiano, usted puede ser considerado budista, usted puede ser considerado católico, usted puede ser considerado ateo, usted puede ser considerado cualquier religión. Pero si usted no nació de Dios, no tiene el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Y usted quiere seguir aquí sin ser hijo de Dios? Dejar de comportarme como esclavo, pensar como esclavo, vivir como esclavo. Yo soy hijo de un Dios grande y poderoso. No voy a hacer 2 veces el mismo cumpleaños. Tengo yo que tomar la reina de mi vida. ¿Cuáles son las promesas que yo tengo derecho? Yo voy a hacer que se cumplan. Y no voy a hacer a mi manera, como Abraham. Yo voy a hacer a la manera de Dios. Amén. Si usted quiere hacer a su manera, usted va a traer más problemas para su vida. Entonces, al invés de ofrecer sacrificio a los demonios, ofrecer sacrificios a sí mismo, esforzarse para sí o por alguien de su familia, usted va a hacer sacrificios a ¿quién? A Dios. Pero se usted acepta, vamos a ser sempre considerados cristianos fracassados, pobrecitos, gente que pobrecito. No, 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 no. Aqui não tem voto de pobreza, não. Se Deus é meu Padre, e meu Padre é grande, é rico, eu não aceito a pobreza, não aceito a miséria, não aceito o sofrimento. Eu não vou acabar minha vida desta maneira em que estou. Eu não vou terminar minha vida da maneira que estou. Eu me vou entregar a meu Padre, não como um Deus, sino como meu Padre celestial. Assim como Jesus se entregou no Calvário, eu me entrego também. Amém? Quem compreendeu, gente? Póngase de pé, por favor. Em vez de oferecer-lhe sacrifícios a Deus, se los ofereceu a los demônios, a deuses que nunca antes haviam conhecido, a deuses nuevos, como equipos de futebol, venidos de cerca, a los que seus padres nunca antes adoravam. Então, mira, usted já sabe que Jesus, ele foi o primeiro hijo de Deus. Ele era único. Quando ele morreu no Calvário, ele se volvió o primeiro, o mais grande. E agora todos temos o direito de ser hijo de Deus, se cremos e se aceptamos. Antes de que Jesus hiciera lo que hizo no Calvário, éramos todos criaturas, solamente criados por Deus, criaturas. Después de que Jesus morreu no Calvário, Deus rasgou o velo e nos deu o direito a todos de ser hijos. E quienes somos hijos temos direito a la herencia. Es como dice, somos herederos, sus herederos. Se participamos agora do sofrimento, também vamos a participar da glória. Amém? Jesus, quando foi ao Calvário, antes, ele hizo uma oração, que não seja como eu quero, sino como tu quieras. Mire como um hijo se comporta. Um hijo se comporta. Não seja como eu quero, seja como tu quieras. Abraão dijo assim: Senhor, está tardando muito, ¿quieres que te eche la mano?
Ok, te vou ajudar. E ele foi e trajo um problema. Aí Deus vino e le dijo, não é como tu quieres, é como eu quero. Echa afuera la esclava, echa afuera este pensamento esclavo, echa afuera este sentimento de esclavitud, de apego a las coisas materiais. Deus quer su alma, su vida. Amém.